Tú, hipócrita lector, con Cristian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú, hipócrita lector, hipócrita lectora. Este es el podcast Tu hipócrita lector, a partir de los versos de Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien le habla al lector en el poema al lector. Se da vuelta y le dice: no te hagas el leso, esto que te estoy contando no es solo mi infierno ni mi abismo. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos un hipócrita lector eximio, un escritor chileno, periodista, narrador, cuentista, Patricio Jara. Patricio, bienvenido a Tu hipócrita lector. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu hipocresía. a esta hipocresía. La hipocresía diaria. A esta feligresía de los hipócritas. Fíjate que yo me he convertido en un hipócrita lector de tus libros. El primer libro que me agarró, y lo comentamos en algún programa hace muchos años atrás, fue Prat, que me sorprendió por la nitidez de la escritura, porque era un libro que realmente lograba colocarnos ahí de nuevo en ese 21 de mayo. Un libro maravilloso que recomendé por todos lados. Y ahora me he encontrado con esta pequeña joyita que acaba de ser publicado este año en Alfaguara, Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos. Brevemente podemos decir que en agosto de 1914, esta historia se conoce, el expedicionario británico Ernest Shackleton va a emprender una arriesgadísima travesía, va a intentar cruzar el continente polar austral, pero su embarcación va a quedar atrapada entre los hielos. Y la parte tal vez menos contada es la de que en una pequeña nave de nombre Yelcho, al mando de Luis Pardo, piloto de la Armada, esa pequeña nave va a ser la que va a traer de vuelta a estos expedicionarios que quedaron atrapados en los hielos. Tiene todo el entorno, la geografía, la naturaleza fuerte, ruda, casi mística en algunos momentos, los hielos, etc. Tienes el mundo de Punta Arena, bueno, en fin, tiene todo este libro para cautivar al que lo lea. Vamos a partir hablando de él y luego vamos a ir, por supuesto, indagando en este hipócrita lector que es Patricio Jara, ¿ya? A ver, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo nacen tus libros? Yo siento que siempre hay como una mancha en el espejo. Lo veo un poco así, que no te impide nada, pero sabes que está. Como un zumbido, digámoslo así, que te acompaña un tiempo. Hay harto de olfato periodístico, no lo puedo negar, soy periodista. Pero en este libro concreto fue un proceso de lenta maduración. Recuerdo que la primera vez que me fijé como en detalle en la historia de Pardo, del piloto, que no es capitán, es como el chofer, digamos. Es como la idea de piloto, conductor, ¿verdad? Y su hazaña fue a propósito del billete de 2.000 pesos, cuando aparece Manuel Rodríguez, ¿verdad? Sí, claro. Y es noticia que va a haber un billete nuevo de 2 lucas con un personaje. Yo estaba en la revista El Sábado del Mercurio y propuse un reportaje de qué otros chilenos podrían dar para un billete, por diferentes razones. Estaba un poco la idea que era que había mucho militar, ¿verdad? Claro, ¿verdad? O sea, claro. Pero, y en este caso, bueno, ente científico, Eloy Díaz, en fin, apareció Pardo. Ya. Ahí apareció, te apareció. Claro, y de hecho con Francisco Lea, el ilustrador, estábamos conversando el otro día, creo que quedó hecho el billete. Que quedó hecho. O sea, el billete. podría haber algún día un billete, claro, con el piloto Pardo para que la Casa de la Moneda tome nota de esto. Claro, pero como pasa en el periodismo, muchos temas quedan armados, diagramados, editados y se bajan. Claro, por la contingencia. Es el destino. ¿Cuántos habrán? Tú hablas de un cementerio. Sí, yo creo que todo. El cementerio de los artículos perdidos. Sí, yo creo que todo periodista arrastra, bueno, todo autor también, así como uno tiene novelas sepultadas, ¿verdad? O guardadas en el cajón. Hay artículos, ¿verdad? Que son víctimas de la contingencia, que se superpone un hecho y van quedando para después, y ese después nunca llega. Claro, y esta noticia, claro, fue en 1916.
en 1914 se había perdido Shackleton, ¿no es cierto? Claro. Esta noticia produjo una conmoción local, de luego en Punta Arenas, cuando llegaron de vuelta, etcétera. Sí. Y en el resto del mundo también la noticia empezó estábamos en la guerra, Primera Guerra Mundial. A pleno cañón, compitiendo como se dice, con eso. Claro, en la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo, tú logras sacarlo de la actualidad, o sea, nos remites a esa actualidad y ahí entramos no sé, en un viaje un poco casi iniciático, diría yo, a través de los hielos, de los témpanos. ¿Qué literatura te sirvió? ¿Qué libros, qué autores te acompañaron? A uno lo acompaña cuando está escribiendo este libro. Me imagino, no sé, Coloane, el primero que se me ocurre. Absolutamente. ¿Ya? Sí. Coloane, y de hecho hay un tributo ahí a un relato, ¿cierto? De este hombre que encuentran en el hielo. ¿Verdad? Congelado. Eso es Coloane. Y yo lo digo al final, o sea, fue tanta la influencia y el disfrute durante tanto tiempo de novelas de mar. Yo soy antofagastino, yo salía de mi casa y veía el mar. Y yo me ubico de mar a cerro. Acá en Santiago se ubican subir y bajar en el mapa. Es como muy raro. Yo todavía no me acostumbro a eso. Coloane, algunos cuentos de Baldomero Lillo también, como que son como los menos conocidos. ¿Baldomero Lillo qué tendría que ver con esto? Tiene que ver con... Hay un homenaje en un relato que tiene que ver con una carga de pilas de lobo que se pierde, que se cae al mar. Y evidentemente dos autores para mí clásicos a los que vuelvo siempre: Edgar Allan Poe. De todas maneras. Con el Gordon Pym. Arthur Gordon Pym. Nos vamos a detener en ese libro, porque yo creo que es un libro que hay que volver a él. Sí, y hay un tributo. Yo creo que esta novela, esta crónica, tiene harto de eso, tiene un guiño a los lectores. Yo sentía que iba a haber hipócritas lectores que iban a llegar esperando la aventura de mar, y yo también la quería hacer y se las quería dar. O sea, yo sentía que quien pudiera entrar al libro iba a entrar buscando cosas que yo también busqué, y la idea finalmente es como compartir ahí. Oye, me acordé de Edgar Allan Poe, yo no sé si lo tomaste, hay un cuento sobre, el famoso cuento, hay un cuento sobre el Maelstrom, que es ese paso en Noruega, este pescador que enfrenta ese abismo. Aquí los personajes de alguna manera se encuentran con un Maelstrom, que es el hielo, que es la bruma, que es el abismo. Claro. ¿No? Constante. O sea, claro, esta idea de que no sabes lo que te espera, ¿cierto? El Maelstrom como tal, claro, como torbellino que te zambulle y que te lleva, pero acá estás entrando a una boca de lobo. O sea, sabes que están, pero no sabes cuánto te vas a demorar en encontrarlo. Y esta idea de ir abriendo hielo, esquivándolos, y cuando no puedes esquivarlos, romperlos a dinamitazo. Y rogar primero por llegar, segundo por encontrarlos vivos y traerlos de vuelta. Que es la otra parte. No es menor la hazaña. Claro. Y el piloto Pardo como un pequeño héroe, un pequeño gran héroe, que tiene una sencillez, que tiene es un héroe que llega de otra manera, es fascinante el personaje, muy, muy chileno, en el sentido profundo, ¿no? A ver, hablemos un poco de qué te interesó a ti del personaje de Piloto Pardo. Lo que me interesó esencialmente es que alguien que hizo su pega, que yo creo que lograba entender por lo que estaban pasando estos científicos, esta expedición, esta gente que estaba allá, y era alguien que con la seguridad de conocer el paisaje. Claro. Y al mismo tiempo, como conocía el paisaje y conocía cómo llegar, le tenía mucho respeto. Y no deja de sentir miedo en eso. O sea, a mí lo que me interesaba en la novela también era tratar de cruzar las emociones, las expectativas, la incertidumbre constante. O sea, el avanzar a la incertidumbre es una imagen bien, bien fuerte, ¿verdad? Porque claro, tú dices, voy al abismo. Sí, ok, pero acá sabes que hay algo en el otro lado, pero no sabes cuánto va a demorar. La idea del entregados a la suerte, digamos, los hielos, que queda frente a una muralla de hielo, la ves, pero no sabes cuánto mide hacia atrás, cuál es la profundidad. Claro, exactamente. Tú dijiste algo interesante, lo del paisaje. Yo creo que ahí hay un gran tema, tenemos un filón gigantesco un desafío para la escritura chilena. Tal vez los poetas son los que han establecido una relación con el paisaje, y los poetas, ¿no es cierto?, de todas maneras.
Y los narradores, ha habido algunos, pero me parece que todavía está abierto el terreno y los chilenos como que de alguna manera también, por nuestro paisaje abismal, nuestros montes gigantes, a veces le damos la espalda al mar, Claro. nos refugiamos en la zona central, por decirlo así en la historia, pero está ese paisaje que nos desafía. Y yo creo que tú eres un escritor en el que el paisaje es muy importante, es fundamental. O sea, es parte de nuestra fisonomía, de nuestro ser más profundo. O sea, es un tema que da para mucho, para mucha literatura, por decirlo así, ¿no? Sí, yo siento esta idea como del abstraerse, pero como esta idea de mirarse de lejos. Yo creo que, claro, hay un montón de literatura introspectiva, del yo, mucha, de la llamada autoficción. Mucha, en fin, mucha, pero, por no decir demasiado. Claro, pero yo giro y es esta idea de estar parado frente a un cerro, de estar literalmente rodeado de agua y de ser un punto. O sea, hay ciertas experiencias, como por ejemplo dormir en el desierto. Yo he dormido en el desierto, enterrado por el frío. Y es increíble, o sea, aquí yo me muero, aquí nadie se va a enterar de esto. Esa idea como de ser parte del paisaje, pero como una criatura más, digámoslo así. Yo creo que nos falta ver, más que conocer, por supuesto, pero fijarnos. O sea, yo siento que de algún modo la narrativa no puede escapar de la contemplación, no puede escapar de la buena descripción, y que es un tema. Yo con mis estudiantes de la universidad de pronto tratamos el tema medio en broma cuando hacen trabajos periodísticos, que yo les pido describir una calle, ¿sí? Claro, es pero fundamental. consideren que va a haber gente que les va a decir, es que no seguí leyendo porque tiene mucha descripción, ¿cierto? Hagamos buenas descripciones. Desde luego. Hagamos para que eso no se note. Eso se agradece en tu escrito en todo caso. Se agradece. Uno tiene la sensación que está pisando tierra firme, la realidad, está pisando la materia, está ahí teniendo la experiencia de ese frío, de ese témpano, de esa niebla, lo material. Y es verdad que la literatura, tal vez desde la generación de 50, le empezó a dar como espalda a todo lo que fue el criollismo, sí, a la literatura anterior que tenía, se alejó demasiado. Desde acá, desde Santiago, de ahí la generación del Parque Forestal, famosa, ¿ya? Edwards, en fin, Donoso, ¿ya? Pero esto es un regreso, esto es interesante, es volver, y por eso Coloane, y por eso hay... ¿Cuáles son para ti, ya dijimos algunas, pero literatura, buenos narradores del paisaje chileno, que a ti te entusiasmen, por sus descripciones, por sus personajes? Creo que del norte, del norte, yo creo que por la sensación que me da, yo creo que las primeras novelas de Hernán Rivera, las primeras. Sí, las primeras novelas tienen mucho de eso. Yo creo que él fue armando como un solo gran relato del desierto y fue abarcando diferentes aspectos. Tiene las salitreras, ¿verdad?, con la reina Isabel, pero también con todos los trenes van al purgatorio. Yo creo que ahí es donde llega al punto más alto de la descripción como tal del desierto. Me gusta mucho eso. Creo que del centro, por llamarlo así, fíjate que me gusta mucho cómo Skármeta describe barrios. Ajá. Yo creo que también el ciclista de San Cristóbal. Gran. Sí, pero se ha leído de un modo, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que ahí hay una idea como de ir de la calle al cerro, que lo releí hace poco, y me parece que ahí hay como un buen destaque de lo urbano, de la zona central. José Leandro Urbina también, que es un gran autor que quizás no ha tenido en el último tiempo, no sé en qué está, pero Cobro Revertido, bueno. esa gran novela sobre el exilio extraordinaria. Es el centro y el sur. Y el sur. Yo creo que Baldomero Lillo, por un lado, evidentemente Coloane. Yo creo que las descripciones de paisaje, el sur-sur,
Oscar Barrientos. Barrientos, Punta Arenas. Puntarenense. Sí, y no se me quita Atelier de encima. Desde luego, claro. Pese a que, claro, es poesía, es lírica, pero creo que... Aparece el mundo ahí. Sí. Aparece el mundo de Sí. poesía, aparece la aldea, aparece la realidad física de ese mundo también. También, bueno, más olvidado, Salvador Reyes. Claro. Un escritor interesante. Sí. El otro día encontré unas crónicas de Salvador. Sí, hay crónicas Sí, muy bien escritas. Sí. Hombre de mar. Ahora, Sí. interesante porque tú, escritor del norte, oriundo del norte, escribiendo sobre el sur. Sí. O sea, te fuiste al extremo. Pero ahí se topan los extremos, ¿no? Claro. Sí, o sea, para mí fue una experiencia... Yo no conozco Punta Arenas. No conoces. No conozco Punta Arenas. Punta Arenas. Yo no conozco. Y Conozco ahí la aparece nieve. Punta Arenas al final, muy bien descrita como es. O sea, es como si hubiera estado pero ahí. quiero tanto conocer Punta Arenas que he leído mucho. Punta Claro. Arenas. ¿Ya? Tengo muchos amigos de Punta Arenas. Grandes amigos que han vivido ahí. En fin. Tienes que ir a lanzar tu libro a Punta Arenas. Sí, me encantaría. Sí. Obviamente. Sí. Oye, hay un texto que escribe Saint-Exupéry que llega a Chile Sí. y llega a Punta Arenas, cortito, y que dice Punta Arenas con exclamación, casi como un milagro. Una ciudad al fin del mundo que funciona, que está ahí en el extremo de todo y se sorprende, va describiendo la plaza. Es muy bonito ese texto de Saint-Exupéry. Y qué increíble. Punta Arenas es una traducción de Sandy Point. Sandy Point, claro. Sí, pues, sí, qué curioso. Sí. Qué divertido, es un dato freak. Claro. Ahora, el mundo de Punta Arenas a mí me interesaba mucho. Ahora, mira, la experiencia con el hielo como tal, bueno, yo conozco la nieve, pero yo le decía en broma a un amigo que la experiencia más próxima con el hielo es cuando deshielo mi refrigerador. como con el frío como tal, pero sí he sentido frío. Uh-huh. He sentido muchas En la veces noche en frío. el desierto, a lo mejor. Sí, y aquí. Aquí en Santiago, ¿sí? Sí. El frío santiaguino te cae Sí, los huesos. sí. Es en el invierno. Jugando la pelota en el campeonato del Mercurio, el año 2008. Ahí sentiste frío. Jugando en la noche, lloviendo y después granizando. Claro. Era un paisaje increíble. Es un refrigerador, claro, Santiago. y jugando la pelota, imagínate. Ya. Bueno, pero yo siento eso. Y Punta Arenas, claro, o sea, siempre ha sido un misterio, pero hay otro elemento que lo conecta con el norte, que es esta idea de las comunidades extranjeras, la comunidad inglesa, fuerte en el norte, fuerte en Antofagasta. En Los un croatas momento. también, norte y Los sur. croatas, claro. O sea, había ahí, y que en la guerra se marcó mucho. O sea, Claro. en el episodio, sin spoilear, como se dice, cuando ellos tienen que construir un proyector para mostrar las imágenes que trajeron. Con el fotógrafo que venía. Claro, con el fotógrafo que Que venía a venía. la expedición y que recupera alguna de las. Claro, trajo. Pero, o sea, tuvo que seleccionar. O sea, trajo un tercio del material, de las placas que tomó como negativo, y de los rollos de película pudo sacar muy poco. Pero el tema es que en Punta Arenas no había proyector. Y los únicos que tenían proyector eran los alemanes. Claro, Y estaban en guerra. Claro. Y no se lo iban a ir a pedir. claro, lógico. Así que construyeron uno. Sí, lo hicieron, lo construyeron. Y Sí. eso es, yo sentía, claro, ahí como en lugares tan lejanos, la conexión con el centro es muy distinta, pero creo que está más abierto al mundo. Incluso hasta puede ser positiva esa no Sí. conexión, porque los obliga a generar, inventar, que es lo que ha hecho Punta Arenas, Sí. que era una ciudad que tenía de todo, aislada. Sí. Ha tenido por la fuerza, por la obligación, por la sobrevivencia. De alguna manera tu literatura tiene que ver con la sobrevivencia Sí. en lugares extremos. Estamos comentando Piloto Pardo aquí con Patricio Jara, una hazaña entre los libros, realmente un libro notable. Me ha acompañado esta última semana, lo he leído en medio de la vorágine de las actividades en las que ando y lo he disfrutado. Y además ha sido como un remanso, porque me toca mucho leer. No quiero hablar en contra de ninguna literatura. Literatura, como tú dices, más ombliguista, de escritores que se miran a sí mismos, está bien. Pero de repente me canso y esto es como un descanso. Uno respira, empieza a sentir el hielo, personajes reales, un Piloto Pardo que no es un escritor que hable de sí mismo, en fin. Me gustó, me abrió algo, me oxigenó el libro. Quiero ir a tu infancia, tus primeras lecturas. ¿Tú estudiaste en un colegio jesuita? Sí, San Luis de Antofagasta. De Antofagasta, Sí. ya. Ok, pero en tu casa, en tu familia, ¿cómo llegaron los libros a ti? ¿O las novelas, o los cuentos? En mi casa había una enciclopedia. La enciclopedia es siempre importante, ¿eh? En Espasa varias Calpe. historias. Espasa Calpe. La Espasa Calpe, claro. Esa es iniciadora, la Espasa Calpe. Y el diario del domingo. Ah. Pero libros como tal no había. Mi formación viene del colegio. Y bueno, esta novela está dedicada a mi papá,
que siempre quiso ir al sur. Mi papá llegó hasta sexto básico. ¿Ya? Porque tuvo que trabajar. Yo siempre digo que mi vinculación con el periodismo viene de mi familia. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando tenía 12 años, vendía diarios en la calle. Era canillita, como era, los canillitas. Era periodista. Vendía periódicos. Claro. Y mi mamá, esto también es que es como muy lateral, era secretaria de TVN, Red Antofagasta, para el golpe. Mira. O sea, ese es mi vínculo con el periodismo. Wow. O sea, cuando ella trabajó, cuando había un joven periodista llamado Michael Miller. O sea, que hace muchos años, ¿verdad? Claro. En fin, pero mi papá dijo, bueno, yo a este chico no lo puedo... Hay cosas que yo no le puedo enseñar. Y lo voy a meter en un colegio donde puedan enseñar. Y estaban los jesuitas. Sí. Y yo tengo eso y es mi vínculo con los profesores de ¿Algún castellano. Profesor? Absolutamente. ¿Algún jesuita? No se imagina un personaje, un jesuita que te haya enseñado libros, te haya iniciado. Yo aprendí a leer en tercero medio. Digo, disfrutar la lectura con el Quijote. Con el Quijote. Tuviste un buen profesor que te guió ahí. Huberto Plaza, que después nos transformamos en amigos. Trabajamos juntos después en la universidad. Falleció el Beto. Y es súper curioso porque fuimos amigos hasta el último día. Mira, o sea, yo lo vestí. Qué bonita relación. Yo lo vestí. Qué impresionante. Oye, y cuéntame. Y el Beto, perdón, el Beto me enseñó a leer ya un curso completo con el Quijote en tercero, que tuvimos como 8 pruebas y las pruebas eran un disfrute porque las preguntas que hacía eran insólitas. Y lo pasábamos realmente bien. Eran un desafío. Sí, yo recuerdo, yo siento que hay un hecho, una noche de sábado arriba de un techo en Antofagasta con unos compañeros tomándonos una piscola hablando del Quijote. Qué bien. Esa escena. Ojalá fueran así todas las conversaciones con piscola. Oye. Y el cuarto medio 100 años de soledad. Ya, oye, pero espérate, me interesa esto? Porque yo también fui profesor de castellano y enseñé el Quijote también en colegio. Y sé que se puede lograr un disfrute con los alumnos. ¿Cómo lo enseñaba el Quijote? ¿Cómo lograba que jóvenes se interesaran por leer el libro y terminaran comentando con piscola en un techo los capítulos del Quijote? Porque nos preguntaba qué opinábamos. Ya. No nos preguntaba qué decía el libro. Ya. No, o sea, este profesor, Huberto Plaza, como después Sergio Peralta, que fue profesor mío en la universidad y antes fue profesor de Beto, no tenía esa idea medieval de la memoria, digámoslo así. Y yo creo que el gran disfrute era que nos ponía en situaciones y nos pedía opinar. Evidentemente era una conversación por escrito y lo que por debajo iba es que si tú no leías te iba a quedar sin hablar. No tenías de qué hablar. Claro. No tenías nada que decir. Y fíjate que yo he mantenido, o sea, yo no entiendo la lectura como otro detonante que la posibilidad del diálogo en algún momento. O sea, un acto tan personal, solitario, pero que en algún momento encuentra a las personas. Yo hago mucho control de lectura en la universidad y lo que hago son conversatorios. Las conversaciones en tono. A partir, claro, el qué piensa otro, cómo yo incorporo. ¿Y cómo se enriquece uno de una lectura? Sí, eso y lo mismo fue después en cuarto medio con Cien años de soledad. Y leíamos sin prisa. O sea, del Quijote y de Cien años de soledad tuvimos 2 pruebas de la mitad del libro, 2 pruebas de la segunda, y después tuvimos una gran prueba. Yo creo que estuvimos 2 trimestres leyendo. Claro. Sin ningún apuro. Claro, y si tienes un gran libro, ¿para qué estar? Ya puro meter el Quijote ya es un acontecimiento para uno como lector. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y qué libro te marcó a ti, así, libro personal, que te haya marcado en la adolescencia o la juventud, o un poco más adelante, después del Quijote, no sé, un libro que a ti que hay un antes y un después como lector? Que te haya conmovido, o un cuento, o una novela, o no sé, un poema. Yo creo que los cuentos de Maupassant. Guy de Maupassant. Sí. Gran cuentista. Yo siento que el Orla. Ajá. Siento que, no sé, los cuentos de Bola de Sebo, por ejemplo. Son una maravilla. Sí. Ese cuento mismo, Bola de Sebo, es una joya. Y el cuento hay un relato que se llama Un muchacho protervo. Ya, una palabra. No me acuerdo de eso. Que es un cabro de mierda que empieza a molestar a una pareja que está en el río, como pololeando. Ajá, ya. Y él como que lo único que hace es joderlos ahí. La mano disecada. Esa también es potente. Yo siento que, o sea, cuando yo leo esos relatos, siento
que hay temas que uno tiene, que ve, miedos, sueños de los que se puede escribir. Yo siento que ahí se abrió una puerta y que se conectó también con José Donoso en algún momento, con los libros que circulaban entre los compañeros, con Lovecraft, por ejemplo. Ah, claro, Lovecraft. Que tengo... el horror. Claro. Pero Aquí también está Lovecraft, en Piloto Pardo. Sí. Por ahí está. Sí, está ahí merodeando. Sí. Lovecraft, ¿no? Sí. Pero fíjate que durante todo este tiempo es un autor al que he recurrido siempre. Y ahí volvemos un poco... Quiero preguntarte dos preguntas un poco más específicas e interesantes, porque son dos autores que me encantan. A ver, me puse ansioso. Guy de Maupassant. ¿Qué es lo que encuentras ahí tú como narrador en él? ¿Qué te enseña Maupassant? Es un gran narrador, tremendo narrador, pero a lo mejor... Yo siento que como que nada es seguro. Esta idea como de vivir como en un... Como en que las cosas por ahora están bien. Y es curioso porque yo lo asocio, yo salí de cuarto medio del 91, plena transición. A la democracia, desde la dictadura, claro. Y estaba como esta idea como del mal presente, del peligro presente. Claro. Y la forma de contar muy precisa también. Probablemente era una buena traducción. Recuerdo, era un libro de Alianza y era otro que publicó Universitaria. Los dos libros de cuentos. Pero esta idea como del gancho, de entrar al tema, de saber que hay alguien que lo está leyendo al otro, es hay como una fuerza narrativa muy, muy importante y que también vi en Lovecraft, por ejemplo. Tú hablaste de la precisión. Fíjate que Pedro Gandolfo en el Mercurio, que es un buen lector, dice que Patricio Jara emplea una prosa llana, ágil, que no plantea dificultades innecesarias al lector. Prosa que parece surgir de una pluma con claridad acerca de lo que debe decir. En consecuencia, que huye de la vaguedad y busca la mayor concreción y el detalle relevante. Yo creo que es bueno insistir en esto. A lo mejor esto no está de moda hoy día, pero la concreción, la precisión, algo hemos dicho, ¿no? El detalle relevante. ¿Cuán importantes son en la buena literatura, en los grandes narradores? El punto seguido. El punto seguido, ¿no es cierto? El punto seguido y el cuidado con el adjetivo. Claro, ese adjetivo que cuando no había mata, como claro, el Obro, ¿no es cierto? Sí, yo creo y que en español tenemos la tentación, porque el español te invita a esa vaguedad de la Gandolfo, que te invita al rococó, te invita... y quizás los anglosajones son mejor escuela para la precisión, ¿o no? Sí. Y de hecho yo creo que tiene mucho que ver el periodismo en eso. Uh-huh. Pero con el tema del adjetivo, fíjate que, claro, uno puede... Yo les enseño a los estudiantes y les pregunto, por ejemplo, le pregunto a las chicas, ¿usted quiere ser? ¿O le gustaría que dijeran de usted que es una mujer bella o una bella mujer? Uh-huh. Elija. Y da. Ahora, yo también creo mucho en la corrección. Creo mucho en el leer con lápiz, en que... Las musas están en la corrección también. Sí, pero también sé que existen las guaguas feas. Claro. Que te puede salir algo que no... Claro, es tu criatura, ¿cómo? Sí. Pero puede salir algo que merezca ser reparado, digámoslo así. Ya. Y Lovecraft, que es otro mundo, un autor que... tiene muchos seguidores hoy día entre los jóvenes. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de lectores fanáticos de Lovecraft. ¿Qué encuentras tú en Lovecraft como lector? ¿Qué es lo que te fascina de él y que te sirve también para tu propia literatura, para tus propias narraciones? Yo creo que más que este panteón con deidades, ¿cierto? De otros planetas que llegaron, en fin, estos dioses antiguos, primigenios. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es cuando el narrador asume que es, bueno, probablemente también volvemos al inicio, un punto en el universo, es un punto en el mapa, esta idea de lo pequeño que somos y de lo vulnerables que somos. Ahora, evidentemente su narrativa, claro, uno lo va leyendo y va encontrando defectos exagerados, recargados, pero la manera que él te intenta convencer de los hechos finalmente,
O sea, esta idea de la historia, de que los lugares que guardan cosas, de que hay cosas de las que no se habla, ¿sí? De lo que se dice en cierta casa lejana, el paisaje. Bueno, hay algo en El piloto pardo. Es decir, hay una parte del viaje que tiene que ver con las alucinaciones también. Sí. En que los personajes empiezan a ver cosas y uno como lector dice, ¿esto lo vieron? ¿Lo imaginaron? ¿Lo contaron? Hay cosas que no se cuentan. Ahí dice, cosas que no se deben decir. De esto no se habla. De esto no se habla. Claro. Que forma parte del mundo de esa gente que vive en el extremo sur, ¿no es cierto? Claro. Y ahí bordeaste lo fantástico. Ahí tenés un límite porque es un libro muy realista en el buen sentido y bordea lo fantástico sin meterte demasiado en lo fantástico. Ahí se te habría ido el texto por otro lado. Claro, porque también es súper curioso porque van a haber luces en el mar y en el mar y en el cielo. Pero es una época en que el concepto de ovni no existía. Claro. El concepto de ovni es post Segunda Guerra Mundial. Claro. La definición de ovni. Claro, por lo tanto se refieren a los fierros. Hablan de los fierros, claro. Fierros. Eso, ven unos fierros. Unos fierros. Ajá. Ahora, es curioso porque yo he conversado y conversé en algún momento con mucho pescador de mar adentro, los que van a la casa de la albacora, por ejemplo, que se van varios días. Ajá. Mi papá trabajó en el puerto, fue gruero toda su vida. Tengo amigos que han estado en la escuela naval. Y se ven cosas. O sea, a mí me llamó la atención la naturalidad con que unos pescadores en Coquimbo, cuando me hablaban de la casa de la albacora, como te digo, que se van muchos días afuera, ven cosas y pasan cosas por debajo del agua. Ajá. Luces que ven. Pero si ellos se dedicaran a pensar en eso, o sea, si tuvieran tiempo como para asustarse, no saldrían. Y claro, yo me tocó ir también acompañando unos científicos que vinieron recreando la ruta de Darwin. Estuve en esas especies de faros, cosas que tiene la Marina, que son donde que mandan familias a vivir durante el año. Qué bonito, sí. Y ya en La Confianza llegamos, fue un acontecimiento, llegamos en un barquito de la Marina, nos recibieron, nos tenían una 11 y ya empezás a hablar y ya empezaron a contar historias de ovnis, de apariciones que habían ocurrido, tipos de la Marina, estoy diciendo. Sí. Y eso está aquí muy delicadamente tocado en este libro. Estamos hablando de Piloto Pardo, estamos conversando con el hipócrita lector y hipócrita autor Patricio Jara. Me acordé, a propósito de estos personajes con los que se topan congelados, estos tipos atrapados en el hielo, que surgen de repente. Me acordé del poema El barco ebrio de Rimbaud, donde Rimbaud tiene visiones y dice, y él no conocía el mar, dice, y he visto lo que el hombre creyó ver, que es la idea del poeta vidente, pero que tiene más sentido en esto, y un barco que va navegando por lugares insólitos y ve un ahogado pensativo que a veces asciende, dice. Qué buena imagen. ¿Ya? Y me acordé... Un ahogado pensativo. Claro, y me acordé de eso en las descripciones que tú haces acá. Vamos ahora... Hablamos de Maupassant, hablamos de Lovecraft. Hablemos ahora de algún escritor que para ti haya sido decisivo en términos del oficio de la escritura, del oficio narrativo. Un escritor que te haya enseñado más técnica que una clase de técnica, o sea, en el que tú hayas podido sacar ahí herramientas de trabajo para tu propia escritura. ¿Qué escritor crees tú que te ha marcado a ti? ¿Chileno? Bueno, del mundo, de lo que sea. Yo creo que en los años de universidad, al inicio, yo quedé muy impactado con el libro Gente al acecho de Jaime Collier. Jaime Collier, cuentista. Buen libro, muy buen libro de cuentos, sí. Quedé muy impactado con ese libro. ¿Qué te impactó del libro de Collier? La forma de contar y los temas que abordaba. Y la naturalidad, la concreción y la serenidad con que exponía temas extravagantes, por llamarlo así. Otro autor, fíjate, el otro día estaba revisando los libros y me empecé... te vas a dar cuenta del tiro. Sergio Gómez, claro. Adiós Carlos Marx, Nos vemos en el cielo, su primer libro.
Qué bueno que estás rescatando todos esos escritores. ¿Eh? Yo siento que, bueno claro, la nueva narrativa chilena, la última etapa, o sea, como que se le juzga mucho por la última etapa, como que se volvió molesta para la gente, pero hay los primeros libros, siento que ahí hay harto. Hay cosas, te mencionaba recién Cobro Revertido de José Leandro Urbina, que también apareció en esta colección Biblioteca del Sur. Siento que haber leído chilenos contemporáneos, el mismo Skármeta, sobre todo No Pasó Nada, y El Ciclista, libros que yo iba encontrando porque yo estudiaba periodismo, mi formación de literatura y del acontecer literario era la revista de libros, y poco más. Caramba, que uno agradecía esa revista de libros. Claro que sí. Y tenía más entrevistas a los escritores largas. Entrevistas largas, eso, claro. Como que había para los tiempo. lectores era un gran suplemento. Claro, fíjate que yo ahí, o sea, se me abrió ese plano. Y yo creo que fue súper estimulante en términos de los temas que se podrían tratar. El primer libro de René Arcos Levi, que falleció, Cuento Aparte, ¿ya? También tiene cosas buenas. No estoy revisitando, pero siento que hay que mirar, hay que volver. Ya han pasado, hay que leer, y también hay que releer. Sí, hay que releer, y yo siento que hay cosas que pasan muy bien la prueba del tiempo. Ahora, y hay cosas que envejecen mal. Claro, por supuesto. Entonces hay que estar atento a eso. Sí, y como más contemporáneo, como un autor como que me acompañó en un momento de mi vida importante, por la manera de ver el mundo y los conflictos que empecé a tener con el mundo ya cuando trabajando, en fin, como preadulto joven, a los 24, 25, cuando te vas de la casa y enfrentas el mundo, y empiezas a darte cuenta que tienes opiniones radicales frente a algunas cosas. Yo siento que Michel Houellebecq, un provocador, pues, es fundamental. Gran escritor. Es fundamental. Gran escritor. Sí. Uno a veces sí. pasa con Houellebecq que a veces a uno lo repelen algunas cosas que dice, pero al mismo tiempo es un provocador necesario, fundamental en la literatura francesa. Yo creo que le trajo una vitalidad a la literatura francesa absoluta, Michel Houellebecq. Sí, yo sentí... ¿Qué es lo que rescatas de la obra de él o qué te atrae más? Yo me sé fragmentos de memoria. O sea, hay partes de las novelas de él que me acompañan en el día a día. O sea, ayer, por ejemplo, había una señora en una librería que entró preguntando por el mapa y el territorio. Ajá. Sí, el mapa y el territorio, la tengo muy presente. Y a mí muy buena se me cruzó la última muy frase buena. cuando dice: el triunfo de la naturaleza es absoluto. Oh, sí. Eso es maravilloso. Esa novela es notable. Sí. ¿Qué es lo que hay en Houellebecq? ¿Qué es lo que narra de él? ¿Qué es lo que me gusta a mí, te refieres? Sí. ¿Qué es lo que narra? O sea, ¿cuál es el mundo de él? ¿Qué es lo que trae él a la literatura? Una especie de criatura que es un porcentaje de resignación, un porcentaje de cinismo, y esta idea de estar harto, y de poder decirlo. Yo siento que él ha, más allá de todo lo que se diga, le ha puesto voz a los personajes para verbalizar cosas que no siempre se dicen. No se dicen. Claro, son incorrectas. O sea, dice, y eso, la incorrección. Sí, la incorrección. La incorrección versus el buenismo. Por ejemplo, en Plataforma. Sí. Cuando dice que él no puede asegurar que todos los hombres que viajan solos no sean un poco viciosos. Sí, claro, se meten en el mundo de Tailandia, de la prostitución en Tailandia. Claro, y lo que me llama también la atención más en el plano personal. A mí me gusta mucho el rock, me gusta mucho el heavy metal, digamos, y él tiene como una especie de obsesión. Siempre hay un personaje que algo escucha, pero que es desasiado. Sí. Se ríe mucho de eso. Que es un poco como él, claro. Claro. Se asombra, o sea, ve tele. Yo creo que hay grandes momentos en novela que los personajes ven programas y opinan. Sí. Yo lo vi, o sea, lo fui a escuchar cuando vino, el año 2008, cuando lo trajo la Católica, y conversó con Rodrigo Garcés en el Centro de Extensión. Oye, no lo vi. Qué lástima. Y fue un día en la tarde, un verano.
yo recuerdo siempre esto. En algún momento yo me metí por otro lugar al centro de extensión y entré como un patio interior, abro una puerta y estaba él. Fumando. ¡Wow! ¿Y qué hiciste ahí tú? Me fui. Te arrancaste. Yo andaba con mi mochila con los libros, pero lo vi fumando y lo vi fumando como escondido. Claro. Porque era como un espacio que tenía como, no sé, como una pequeña tragaluz, una ventana, no lo sé. Pero es como cuando alguien se esconde para fumar y lo quedé mirando. Qué buena la imagen de Houellebecq. Y me di vuelta y me fui. Oye, bueno, la última novela es Aniquilación. Anéantir, en francés. Sí. Claro. Como transformar en nada. Y ahí, transformar en nada. Claro, es anéantir, es hacer nada, convertir algo en nada, anéantir. Ahora... Que es distinto a aniquilación. Sí, pues, es distinto. Es que es difícil traducir esa palabra, es complicado. No existe una palabra probablemente. Convertir en nada. Claro, y yo creo que él Qué bueno. habla en el corazón del nihilismo contemporáneo. Sí. Pero al mismo tiempo yo creo que es paradójico. En los últimos textos, de repente se abren como luces de una posible... que pareciera imposible en su caso, ¿no? De esperanza en algo. ¿Ah? O sea, se abre la religión. Sí, pues, se abre. Y él en una entrevista se ha considerado un escritor católico. Sí, no, eso... Pero yo no sé si habla... Claro, es que yo creo que ahí está dentro de la tradición de los escritores católicos malditos franceses. Baudelaire era uno también, el otro Haussmann, que también es un tremendo escritor. Son católicos del oscuro también. Bueno, en fin, hay todo un submundo ahí. Yo creo que me imagino que él busca ahí alguna afiliación, pero es un escritor de los contemporáneos, yo diría, europeos, potentes, provocadores. Vale la pena, lo te mueve el piso. Sí, yo siento como que uno en la vida tiene como momentos Houellebecq. Recuerdo uno en especial. No sé, por ejemplo, cuando él habla de encontrarse con viejos amigos. Ajá. Y como, claro, él se siente decrépito, pero se fija en la decrepitud de los otros y como que se ríe. Sí. Esa idea así no como... se puede ser brutal en claro, las descripciones. Claro, o sea, así como... yo creo que el hecho de reírse de él también lo autoriza un poco como a mirar... Él es el hijo... Es parte de los hijos de Mayo 68. Sí. Que tuvieron los padres buenistas de ese Mayo 68. Claro, las partículas elementales. Claro, eso es. Y en el fondo es la excepción, el cansancio, el hastío de esa generación que viene después, ¿no es cierto? Sí. Es un escritor interesante. Tú tuviste y fuiste a estudiar literatura en la Universidad de Louisville, ¿no es cierto? Sí. Por una beca Fulbright. A ver, como lector, ¿te pasó algo ahí? ¿Se te abrió algún horizonte? ¿Saliste del mundo chileno? A ver, algo ¿te pasó algo como lector importante en esa estadía? Sentí que no estaba tan perdido. Ah, ya. ¿En qué sentido? Curiosamente, aunque suene horrible, ¿ya? Estaba muy conectado. ¿Y conectado a qué? Ciertos temas, ciertos autores. Ya. Por ejemplo, el profesor mencionó, no sé, Richard Ford. Incendios. Wildlife, que es como se publicó originalmente. Cuéntanos un poco al que no ha leído Richard Ford, al que nos está escuchando. ¿Quién es Richard Ford más o menos? Richard Ford es, más o menos ¿qué cuenta? Es un autor norteamericano que ya está como en las últimas, ¿verdad? Está muy, ya, casi como retirándose. Pero es un autor que de la generación que se podría llamar realismo sucio, clase media norteamericana, claro. Que los pequeños problemas de la vida finalmente, y es como la clase media norteamericana blanca no bulliciosa, pero que es consciente de lo que le pasa de algún modo. Y esta novela, claro, Incendios, es la historia de un niño que cuenta que su padre se va a trabajar a los incendios forestales como brigadista, y en el intertanto su mamá conoce a otro hombre y se enamora de ese otro hombre. Y es este chico que queda ahí. Pero yo lo que sentía ya es súper curioso porque, claro, yo conocía ciertos libros que ellos hablaban, me dieron un montón de cosas para leer que yo había leído, pero ellos tienen algo súper importante, que es esta idea de enseñar literatura. O sea, y a mí siempre me ha dado vueltas, ¿cómo se enseña literatura? ¿Qué es lo que hay detrás de la palabra enseñar? Eso es muy importante. Y eso parte por el libro leído y no por el libro por leer. Desde luego. O sea, a nosotros nos dijeron en los becados, hay una cosa que no pueden hacer. No llegar con los libros leídos a la clase. Lógico. O sea,
enseñar... Aquí tenéis motines de alumnos que no quieren leer, les un libro y no quieren leerlo. Claro. Eso lo estamos viendo todo con profesores que tenéis que casi, no sé... Claro, y el fragmento. El fragmento. Claro. ¿Cierto? ¿Y cuántas páginas son? Sí, claro. sí. Aquí hay que leer el libro, obviamente, lo primero, partamos por ahí. Yo creo que esa idea y un elemento un poco perdido como en su idea, que es el concepto del seminario. O sea... Claro. Tenemos el libro al centro de la mesa. Y ahí está en una mesa. Claro. Somos varios conversando, con tertulios del libro. Y aprender a escuchar y cómo lee el otro. Eso es muy interesante. Yo siento que eso es fundamental. Yo trato de aplicarlo con mis estudiantes de periodismo en la Chile. O sea, con lo que te mencionaba, los controles de lectura son conversatorios, grupos pequeños. Nos demoramos mucho. Pero esto requiere tiempo, pues. Si esto no puede ser hecho así. Es decir, como la contra, pero claro, es como a mí me interesa que se escuchen. De hecho, gente que se siente en la misma sala y que nunca han hablado y de pronto cruzan opiniones. Qué gran ejercicio hoy, ¿no es cierto? Que la tendencia a aislarse, es mucho, todo está tentado a llevarte a un placer más autista, más cerrado en ti mismo, estás con tu dispositivo, tienes la película, tienes la serie, tienes todo. Te provees a ti mismo y ahí estás. Esto es una forma de resistencia, digo yo. Claro. Oye, escuchemos, ¿qué leíste tú? Bueno, me gusta ese. Oye, en Estados Unidos, una de las cosas que a mí me gusta de Estados Unidos también es la valoración del short story, o sea, la valoración del cuento. Aquí como que se ha despreciado el cuento, tenemos grandes cuentistas. Si tú no escribís una novela es como que no hubieras escrito un libro. Claro. Y en Estados Unidos hay una tradición de la short story. A ver, tu relación con los cuentos, con el género cuento. Es difícil. Es difícil. ¿Qué significa difícil? Yo partí escribiendo cuentos. ¿Ya? Claro, como el cuento como tal, pero después cuando fui trabajando más, cuando fui aprendiendo, teniendo más herramientas, digámoslo así, el cuento se empezó a transformar como una aspiración de la novela. Como preparar relatos que podían crecer. Y cuando, entre comillas, lo pude hacer, después de 4 o 5 libros, 5 novelas, quise volver al cuento y me costó muchísimo. Te costó, es que lo habías traicionado. Muchísimo, sí, porque te pasó la cuenta. Claro. Ahora, esta idea yo sí siento que entre más uno lee, más dificultades tiene para la escritura del cuento. Yo siento que hay como mucho en los jóvenes que escriben cuentos porque es lo que pueden hacer y que es lo que les parece, y quizás sin muchas herramientas técnicas, pero esta cosa que el cuento tiene empezada de cuento y que tiene que tener final de cuento, no necesariamente sorprendente, pero los márgenes de libertad que te permite el cuento, que es como que, no sé, salir y gritar algo por la ventana. Es un segundo, es un momento. Claro, ¿y qué parece que cuando Cortázar lo típico dice que el cuento gana por knockout y el novela por punto? Justamente. Ahora, lo curioso es que si ya la forma de novela es discutible, y qué es novela es discutible, hace 40 años tú recibías una definición de novela. Ahora probablemente la definición del cuento también. También está en cuestión. Claro. O sea, esta idea... Pero es más antiguo el cuento que la novela. Sí, por supuesto. La historia la novela es un relato industrial. Claro, exactamente. Sí. Ahora, ¿cuáles son los cuentos que más te han conmocionado, conmovido como lector? Una lista personal así, alguno, si te vienen a memoria. Una lista personal. De cuentos, de cuentistas. Esto para que siempre pedimos estos datos para que los que nos están escuchando vayan a buscarlos y puedan leer. El vaso de leche. El vaso de leche, una belleza, una joya. Hay un cuento de Roja. Sí, de Mario Bahamonde, de un autor nortino que se llama El Calladito. Eso lo vamos a notar. ¿Ya? Cuentos chilenos, como mencionaba Collier, El año de la bomba. Creo también que hay uno de Álvaro Bizama que se llama La patria automática, que es sobre un fabricante de autómatas. ¿Ya? Esperando que O'Higgins vuelva del Perú y lo está esperando con un ejército de autómatas. Ya. Me gusta mucho Sensini de Bolaño. Grande. Sí, El ojo Silva también de Bolaño. A mí, juicio personal, me parece que Bolaño es mejor cuentista que novelista. Creo que es un gran cuentista. Yo tengo esa sensación. ¿Cierto también. que sí? Yo tengo esa sensación. Sí.
Y lo que más recuerdo de sus novelas son justamente estas pequeñas historias, como estos pequeños núcleos que podrían haber sido cuentos. Que se van armando. Que podrían haber sido cuentos. Yo te quiero agradecer, Patricio, esta conversación de Hipócrita Lector con Hipócrita Lector. Gracias, Cristian. Patricio Jara, gracias a ti. Piloto Pardo, la recomiendo especialmente, de verdad, lo estoy diciendo. Una hazaña entre los hielos, editado por Alfaguara. Es un libro que te agarra desde la primera página, que te entusiasma, que te dan ganas de ir a Punta Arenas. Voy a Punta Arenas la próxima semana. Qué bien. Así que lo voy a recomendar allá. Muchas gracias. Mis amigos puntarenenses para que lo lean. Tiene que ser lanzado en Punta Arenas. Muchas gracias por seguir explorando todas las vetas que tiene la relación de este hombre diminuto, que seguimos siendo los que vivimos en este país, en este extremo del mundo, en el paisaje. Justamente la portada es un poco eso también. Sí, es muy buena la portada. Esa foto... Qué buena la foto que viene escogida. Es de una expedición antártica, claro. De una expedición antártica. De un hombre en medio de estos hielos. ¿Qué puede hacer esa persona frente a esa montaña? Imagínate. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Patricio. Muchas gracias a todos ustedes, hipócritas lectores, por habernos acompañado. Si quieren buscar las otras emisiones, vayan a la página de pauta.cl en programas tan interesantes como este que acaban de escuchar, o también a Spotify. Ahí también encuentran los otros episodios de Tu Hipócrita Lector. Y los días viernes en Pauta a las 8 se estrena cada nuevo capítulo como este, el que acabamos de tener con Patricio Jara. Nos encontramos en otras Hipócritas Lecturas. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.